Bienvenidos a Punto de No Retorno. La ciencia al alcance de todos. Buenas y bienvenidos. Volvemos después de algún tiempo a un nuevo programa de Punto de No Retorno. Para el programa de hoy contamos siempre con nuestros tertulianos habituales. José Miguel Robles. Hola, ¿qué tal? Juan Francisco Moreno. Un placer, como siempre. Y Joaquín Martínez. Muy buenas, ¿qué tal? Y para hoy vamos a tratar el programa un tema, como siempre, buscamos la actualidad científica y en este caso vamos a hablar del antivirus. Para ello, antes de nada, vamos a decir o vamos a explicar qué es el antivirus y por qué es una cosa que es tan interesante para la salud pública y por qué es la última catástrofe o la última crisis sanitaria mundial. Para ello creo que lo mejor será contar con la opinión o con la explicación en este caso de nuestro enfermero de cabecera. Así que sin más, yo creo que José Miguel, podemos empezar explicándonos pues eso, qué es el antivirus, por qué nos debe interesar, en fin, y ahora ya después nos vamos enfocando en cómo se infecta, síntomas y demás. Pues sí, Manuel, la verdad es que el antivirus, lo primero es decir, está muy en moda y nos hemos asustado un poco cuando han ocurrido los casos y esto tan especial que nos ha recordado tanto a nuestra época del COVID. Y lo primero es decir que el antivirus no es un virus en sí, sino es un grupo, se llama un grupo de virus, como que podemos decir una especie de familia, ¿no? Lo que pasa es que ese virus, para que nos afecte, tiene que ser una zoonosis, es decir, ese virus lo mantienen vivo los roedores. Entonces, en aquellas zonas donde se convive con roedores es donde pueden aparecer este tipo de infecciones, que en este caso parece ser que es lo que ha ocurrido. Los cuadros que pueden presentar pueden ser desde muy leves, parecidos como a una gripe, a muy graves. Y va a depender de la zona, aunque parezca mentira, de donde sean los roedores, puede aparecer estos cuadros desde respiratorio, hasta por morir por problemas respiratorios, como ha ocurrido en la mayoría de los casos, los que han fallecido, o provocar incluso problemas renales. Quiere decir que, al fin y al cabo, volvemos a hablar de una zoonosis, aunque del COVID todavía no tenemos datos claros, pero en realidad parece ser que fue una zoonosis y con una afectación al ser humano y que, bueno, ha provocado la muerte de muchas personas y, bueno, hay que preocupar de los contagios. Solo hacerte una pequeña precisión que yo creo que puede ser interesante, porque de las diferentes cepas del antivirus que se conocen, solamente hay una que se contagia de humano a humano, que es la Andes, que precisamente es la que tenemos entre manos en el MV Ondius, que es el barco que a todos nos afecta y que hemos visto prácticamente denostado por los distintos puertos en los que han estado circulando. Después hablaremos un poco sobre los puertos, Juan Francisco, a lo mejor tú nos puedes ayudar, pero yo creo, a lo mejor estoy equivocado, pero me pareció ver una noticia diciendo que el barco dentro de un mes estaba ya otra vez funcionando. Quiere decir, posiblemente, claro. Y la gente también, bueno, pues habla bien de que la gente no le tiene miedo. Ahora tendremos que ver, no sé yo si eso es lo más prudente que se debe de hacer, porque bueno, tendremos que ver tendrán que ver ese contagio cómo ha sido, si los roedores, si se ha derratizado, pues muchas veces son de los propios aires de ventilación, no lo sé. La verdad es que... Pero bueno. Hombre, entiendo que habrán hecho un plan de mantenimiento para poder poner activo otra vez el buque. No creo que se arriesguen a tener restos de excrementos de estos roedores, ¿no? Entiendo que se habrán puesto mano a la obra y habrán hecho una limpieza general y habrán hecho una serie de intervenciones que hagan seguro el barco, si no sería una temeridad. De todas formas, estáis hablando mucho de roedores y creo que es prácticamente descartado que sea por contagio de excremento de roedores dentro del barco. Estamos hablando de un barco que es prácticamente de lujo y que tiene unas medidas de seguridad brutales para acceder cada vez que había cualquier desembarque. Estamos hablando de medidas de cambio de indumentaria completa y zapatos completos. En un barco de esas características es complicado ver que puede haber roedores, que no se descarta,
pero que se ha buscado y no se ha encontrado. Por lo tanto, creemos que se cree que la forma más probable de contagio es humano o humano. O sea, que alguien que estuviera contagiado en Ushuaia, que es endémica, el hantavirus, en Argentina, subió ya contagiado y desarrolló la enfermedad en el barco. Lo lógico es que haya sido fuera del buque, vamos, que haya sido alguien que la haya cogido fuera y ha embarcado, ¿no? Que ya se decía que no sé si hay una serie de viajeros o iba a decir tripulantes, no son tripulantes, que ellos lo habían cogido y claro, lo han contagiado pues en eso, el trato a persona, ¿no? Es que eso da también mucho, sí, puede ser, o incluso que algún tipo de roedor a la hora de embarcar en esa zona endémica de enfermedad se haya podido embarcar en el barco. Perdón, por lo visto se ha buscado y no se ha encontrado. Claro, se ha buscado y no se ha encontrado. O sea que... Es que si el dueño o los dueños quienes han buscado encuentran las ratas y dicen estas son las ratas, pues evidentemente la responsabilidad ahora es más fácil también decir que se han contagiado fuera, también puede ser, que una cosa no lleva a otra. Que en un buque haya ratas, hasta no sé, hoy en día, y más en un buque de ese tipo, es bastante improbable. Pero yo por mi trabajo me monto en barco y hay algunos barcos que sí, que tal, pero un barco que sin un crucero y tal, es complicado. Que haya venido... Además que no son ratas comunes, ¿eh? Bueno, pero que haya podido ser, pues a lo mejor en las provisiones que se meten en ese buque, que haya habido restos de... Porque, claro, no es los excrementos en sí, es el polvo que ahí mismo va, cuando se mueve, se barre una zona, ahí puede ir, ¿no? Yo creo que ahí sería lo más lógico que el contagio pudiera ser, ¿no? Sí, claro, no es una rata que va y te da un mordisco, simplemente los excrementos. No. Los excrementos. Los barcos, Manuel, tú que estás, cuando llegan a puerto a veces tienen que recargar, ¿no? No en todos los puertos se provisionan, pero los buques de estos son grandes que a lo mejor se pegan, en cada puerto a lo mejor se pegan 2 o 3 días o mínimo un día se pegan, aprovisionan que sea con agua o con mucha comida, muchos víveres. Aparte la gente sale, entra, aunque normalmente solo hay una escala, te diría casi el 90 o 95% de las veces el acceso siempre es único. Que puede haber más acceso, pero normalmente es un acceso único. Para las personas, para las provisiones en buques tan grandes puede ser que haya otra compuerta, otra puerta, digamos, otro acceso. Ya aparte de lo que entren por atrás, cuando son buques ferry y demás, que ahí sí ya entran vehículos y eso ya otra historia. Lo que estaba diciendo antes Juan Francisco, ¿no? De que la posibilidad de que fueran contagios de humano a humano porque varios viajeros pues se infectaran en Ushuaia, está bastante bien probable, ¿no? Porque esa zona es bastante endémica y dice la noticia, que no sé hasta qué punto será realidad, que había ciertos viajeros que les gustaba, eran aficionados a la ornitología y habían ido a ver unos pájaros que estaban persiguiendo en un sitio donde era una zona de bastante basura y bastante roedores, así que era posible a lo mejor que ellos se contagiaran y desarrollaran la enfermedad en el buque. Y es que es complicado, o sea, la manera de encontrar en el buque... La teoría... Sí, perdona. Sí. No, que decía, el último reporte de la OMS apunta a la posibilidad, básicamente, contagio humano-humano dentro del barco. Pero bueno, sí. Pero dentro del barco, alguien lo ha tenido que meter dentro del barco. Sí, pero que no apunta a roedores dentro del barco. Bueno, estamos hablando de un organismo en teoría independiente de la propia naviera. Quiero decir que podía tener un interés específico en que no se hubiera encontrado nada de eso, ¿no? Y como tú dices, ya mismo ha empezado otra vez a zarpar. Quiero decir, posiblemente no haya mucho más riesgo en el barco. El barco ahora mismo que se encuentra en Países Bajos, ¿era, no? Sí, al final terminó en Países Bajos. Que el buque es de bandera de Países Bajos. Sí, bueno, y aparte el destino creo que era en Rotterdam, me parece. Lo que no sé si era el destino final, pero vamos, me imagino que ya ahí se habrá bajado todo el mundo y el barco pues lo desinfectarán
mejor que nunca, lógicamente, claro. Pero bueno, que yo creo que el contagio ha sido fuera, si ha sido en Argentina no sabemos, y después lo que se ha metido dentro, eso está claro. Bueno, el cómo y el por qué es complicado. Lo que queremos entender o queremos saber qué sintomatología tiene estos antivirus, qué medidas de prevención, si tuviéramos la certeza, medio certeza de que tenemos, de que hemos podido tener persona con contacto, eso no sé si tú lo has comentado al principio o lo has comentado muy vagamente, José Miguel. Sí, he comentado un poco de que dependiendo del tipo de virus, ya hemos dicho que el antivirus es una familia completa, dependiendo del tipo podemos tener desde pacientes de tipo respiratorio a tipo renal. Los más graves que ocurren son pacientes con crisis respiratoria muy parecida a la del COVID, apenas acaban con insuficiencia respiratoria, llegando a provocar cosas parecidas a neumonías bilaterales que afectan a ambos pulmones y acaba con la muerte de la persona. Es verdad que es un virus que ya se conocía, no es como el COVID, que el COVID era desconocido. Acordaros que con el COVID íbamos dando un poco palos de ciego. Primero nos decían que si anticoagulante, que si después un medicamento, porque se desconocía por completo, pero este virus era conocido. O sea, de hecho hay zonas que son endémicas, entonces es distinto. Y también, pues bueno, las medidas, sobre todo las medidas de precaución, son las medidas de aislamiento. Ante cualquier síntoma preguntar, cuidado, el aislamiento aquí no estamos hablando de una semana como hacíamos con el COVID, aquí estamos hablando de aislamientos que podían rondar hasta los 45 días. De hecho, las medidas han sido un poco también desbordados, ha estado todo desbordado porque yo creo que todo ha sido el hecho de ser un barco que no sabía dónde parar, qué médicos asistían, quién no asistían, dónde... iba a decir aparcaba, pero no se dice aparcaba, evidentemente, ¿no? ¿Cómo se dice? Atracaba. Todo eso ha dificultado la medida de aislamiento y lo que se limitaron fue a aislar a las personas en sus habitaciones, cuando posiblemente lo mejor sería estar al aire libre, ¿no? Sería incluso más, ¿no? Pero bueno. Este virus que tú dices que se conoce de tiempo no tiene vacuna, ni tiene... Nada, ¿no? De momento nada, a pesar de conocerse hace años, ¿no? No, pero no tenemos vacuna para casi ningún tipo de virus. La mayoría de los virus los pasamos y ya está. Pero sí. De los que... ¿Y sabemos la edad de la gente que ha fallecido o si tenían problemas? Recordad que cuando con el coronavirus la mayoría de la gente que moría era problemas con insuficiencia cardiorrespiratoria o eran personas ya mayores que tenían defensa y demás. No sabemos la edad ni nada, ¿no? No había edad determinada. Sí es verdad que la pareja que murió, creo que eran 70 años, me parece que tenían, ¿no? Los que fallecieron eran edades, pero no eran personas con patologías crónicas graves. Por ejemplo, la obesidad estaba muy relacionada. Es que cualquier patología respiratoria se complica con una clínica como una persona con obesidad, porque dificulta el problema respiratorio, dificulta la movilidad de las secreciones y todo eso dificulta que se puedan, digamos, podemos decir, limpiar, ¿no? un cuerpo, pero en este caso no hay factores de riesgo más que en una patología respiratoria propia. Bueno, lo único que por apuntar es que sí que es cierto que el virus con las cepa Andes afecta bastante más a personas con edad avanzada, eso creo que es lo que dice la OMS, y la edad media de los pasajeros de este crucero es 65 años. O sea que sí que es cierto que podría haber un pequeño perfil que elevaba un poquito el riesgo, pero claro, es completamente aleatorio. Claro. Bueno, también los cruceros la mayoría suele tener la vez vuelta. No, ese tipo de cruceros, este crucero era un crucero, podríamos decir, de lujo, ¿no? Vale, sí, es un crucero absolutamente de lujo, pero que, por ejemplo, los fallecidos son mayores de 69 años, todos, o sea, quiero decir, tienen ese perfil. Claro. Sí, al fin y al cabo así son patologías respiratorias, sin más, vamos. Bueno, y ya sí, por abarcar otro bloque a lo mejor ya más legal y demás, ¿qué consecuencia podría tener para, no sé, la naviera o para los consignatarios de los buques y demás? ¿Eso tendría alguna repercusión? ¿Le podrían los familiares reclamar algo? Entiendo que no, ¿verdad?
como todo en derecho, el derecho explora muchas posibilidades siempre y no es descartable si se llegara a probar, por ejemplo, que el contagio, por ejemplo, es por roedores, cosa que ahora mismo se descarta, y hubiera habido una inadecuada limpieza o mantenimiento de las instalaciones, pues posiblemente. O si cuando se detecta el caso, los primeros síntomas, y no se ha tratado correctamente, por ejemplo, ese aislamiento de los pasajeros o no se ha manejado bien. Pero es que teniendo en cuenta que es una situación tan compleja... Se te escucha, no sé si ustedes estáis teniendo problemas para... Es muy complicado para escuchar a manejar Francisco. Esto de otra forma. Del virus Andes, creo que sí, creo que el virus Andes sí es así. Vale, te estaba diciendo que se ha intentado, ha habido varios casos, sobre todo con el COVID, que se han hecho y creo que no ha habido ninguna sentencia en contra de ninguna naviera. Vale, y aparte, bueno, y después o al país, y ya en el país, o qué bandera tenía, o sea, la bandera, imagino que se reclamaría siempre al país de origen del buque. Podemos decir entonces que si el contagio se demostrara que es por roedores dentro del barco, sería responsabilidad de la naviera, ¿no? Pero si se demostrara... Podría haber responsabilidad, sí. Pero, y si no por ejemplo, en este caso como ahora, que no se podrá demostrar ni una cosa ni otra, la naviera... Es difícil que haya ninguna responsabilidad de la naviera. Es muy complicado. Porque es que normalmente es que casi seguro que ese tipo de circunstancias hay una exención de responsabilidad cuando se compra el billete. O sea, lo tengo casi con total seguridad. Y segundo, salvo que hubiera habido una negligencia específica, es muy complicado de establecer una responsabilidad civil de la naviera. Muy complicado. Sí, no, de todos modos, lo primero que van a pedir también los cuadrantes de limpieza y demás, que es lo que se ha hecho, pero bueno, eso ya es siempre, si fueran americanos ya estarían con las películas. Ya digo que con los últimos reportes de la OMS hubo reclamaciones en América con el COVID, porque los cruceros, acordaos que la gente se quedó atrapada en los barcos, y prácticamente ninguno estableció hubo algunos acuerdos privados, creo recordar, pero no ha habido ninguna sentencia concreta que haya condenado a ninguna naviera. Les digo, es que la responsabilidad es muy complicada, sobre todo en situaciones que es prácticamente de fuerza mayor. Es que es muy complicado. Bueno, pues no sé, a modo resumen o a modo final, ¿queréis hacer algún comentario, algún análisis o una observación final? Hombre, yo creo que aquí el problema está que tenemos que aprender y tampoco entrar en pánico. No podemos entrar en pánico por cualquier... cada vez que ocurra algo. Sí es cierto que hay que decir que a nadie nos tranquilizó que saliera nuestro amigo Simón diciendo que no nos preocupáramos. Quizás no fue el pobre, con toda la buena intención, pero ver su imagen, desde el punto de vista de imagen, no era para aunque él no tenga culpa, sí, pero bueno, era modo de broma, ¿eh? Bueno. Pero bueno, que lo que tenemos que aprender de que estas cosas... No sé si... Sí, bueno, también la actuación... No sé si os interesa, perdón, una cosa. Yo creo que sí, que aparte de Fernando Simón, que hay que dejar muy claro que esto es prácticamente imposible que haya una pandemia con ese tipo de virus, porque la tasa de contagio es muy, muy inferior y la R0 de este virus es muy, muy inferior. Pero no sé si como anécdota, hemos tenido en España muchos temas muy interesantes. Tenemos un presidente de Canarias que hablaba de ratas nadadoras, o tenemos dos ministras que una decía que tenía el confinamiento y la cuarentena tenía que ser voluntaria, y otra que decía que tenía que ser obligatoria. En España tenemos 14 personas en el Gómez Ulla haciendo una cuarentena de 42 días completamente obligatoria, que lo sepáis. No había ninguna capacidad de voluntariedad, porque el riesgo evidentemente está por encima de los derechos individuales. Solamente era como anécdota. Es que ha sido muy interesante ver todo esto. Una buena anécdota, porque al final la política nos salpica a todo, y por desgracia, y no queremos caer, pero bueno, al final siempre hay que comentarlo. O sea, que ha hecho bien en el apunte. No sé si Joaquín querría comentarnos. Bueno, la gestión de la crisis, como siempre, tiene es controversial. Joaquín, ¿tú quieres decir una última cosa? Si no, cerramos. No, poco más, ¿no? Que hay que tener un poco de prevención en este tipo de roedores, ¿no? Que
tengan siempre en estos tipos de establecimientos pues unos planes de limpieza y unos planes ¿cómo se dice esto? De plan de que tengan las trampas de las ratas, que no puedan entrar estos animales, ¿no? Que tengan los accesos un poco restringidos, porque todo lo que sea esa prevención va a evitar que los animales pues se instalen y coman y beban en los sitios donde se sienten más refugiados, ¿vale? Y bueno, la limpieza es importante, ¿no? Sobre todo que la limpieza sea en húmeda, no en seco, es decir, que se desinfecte antes y después se retire con elementos húmedos, nada de limpieza seca, no aspirar, no soplar con aire, ¿vale? Porque eso lo que hace es que el polvo lo mueva, ¿no? Y importante también que los sitios cerrados, ¿no? Donde pueden proliferar estos roedores, pues bueno, pues que haya mucha ventilación, de que esté todo ordenado, que haya mucha limpieza, porque eso la prevención va a conseguir que no se instalen estos animales en estas zonas, ¿no? Propensas a su hábitat, ¿no? Pues nada, chicos, con estos últimos consejos, tips, lo dejamos por ahí, se nos acaba el tiempo como siempre. Y nada, un auténtico placer y esperemos escucharnos muy pronto. Saludos. Un saludo. Actividad organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Huelva, con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.